Presa Eléctrica Quito, energía positiva junto a ti. Autorización número 01458. CNE, Elecciones Generales 2021. Fin de espacio promocional y publicitario. Con toda la fidelidad, con toda la fidelidad. Un manejo informativo solvente. Democracia. Estamos de regreso ya y este año se inicia con la campaña ya y la campaña electoral por definir, en algunos casos decíamos las papeletas. Veíamos el caso de Mariano Curijamen Chimborazo con una resolución del contencioso. Vemos el propio caso del señor Noboa, pero en todo caso parece que el proceso electoral sigue, avanza, el tiempo además avanza. Y hemos invitado al señor doctor Ramiro Rivera, al doctor Carlos Aguinaga y al señor licenciado Jean Cano para comentar, visualizar qué es lo que puede pasar en esta campaña, los temas que se deben tratar. El tema de la salud que acabamos de tratar es importante. Doctor Rivera, bienvenido, buenos días. Un primer análisis, feliz año a los tres, un primer análisis de lo que arranca ya la campaña electoral. Bienvenido, buenos días. Bueno, muy buenos días, gracias por la invitación. Este es un proceso electoral muy particular. Se ha iniciado la campaña, estamos a 4 de enero. Lamentablemente todavía no tenemos un Consejo Nacional Electoral que haya cerrado la papeleta y en consecuencia haya dispuesto la impresión de las mismas. No hay todavía absoluta claridad de la modalidad de la votación. Sabemos que tenemos que votar por la lista cerrada y bloqueada, pero todavía no sabemos si es que van a dividir por el número de cédulas en el tiempo y en la hora del día de la votación. Pero bueno, eso es lo que tenemos. Creo que se entiende que se ha superado el conflicto de competencia o de poder entre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, y lo que habría que desear es que tengamos un proceso electoral fiable, un proceso electoral que otorgue legitimidad, que sea creíble. Lo peor que le podría pasar al Ecuador en este momento de crisis económica, pandémica, sanitaria, política y de corrupción es que tengamos un proceso electoral con dudas, con nubarrones, con cuestionamientos. Eso le haría un enorme daño a la necesidad de que el nuevo gobierno nazca con una legitimidad clara e inequívoca. Al saludar al señor doctor Carlos Aguinaga, doctor, con su experiencia de procesos, hemos llegado con dificultades. Usted mismo ha sido uno de los, no diría críticos, uno de los que ha analizado el tema de cómo avanza el proceso. Estamos ya en condiciones, en medio de lo que el doctor Rivera nos recuerda, la pandemia, las dificultades económicas, este proceso, ¿qué le falta? ¿Qué debemos impulsar desde la ciudadanía? Doctor Aguinaga, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, un saludo especial a Ramiro, no le conozco al señor Gencano, un saludo a los ciudadanos y ciudadanas que esperemos que este año 2021 sea un año en el cual podamos recuperar el normal y diario vivir después de vivir casi un año en pandemia, lo cual ha afectado todas las relaciones personales, sociales, económicas, políticas, y obviamente va a tener un efecto gravitante en este proceso electoral. Francisco, hemos iniciado oficialmente este juego por alcanzar el poder político que ya comenzó antes, pero oficialmente el 31 de diciembre. Quedan solo 30 días de campaña. Se regularon solo 35 días de campaña cuando la ley dice hasta 45 días. Yo hago notar que antes eran 90 días de campaña con pocos candidatos. Hoy son 35 días con miles de candidatos, muchos candidatos, demasiados candidatos. En segundo lugar, con reglas que se han aprobado, cuestionadas por la sociedad civil y la sociedad política,
con la participación de equipos de primera, segunda y tercera categoría, algunos con tarjeta amarilla y otros con ayuda del árbitro electoral, y eso hemos visto Con en tarjeta todo roja y fuera de la señalamiento. cancha. Así es, con una reforma electoral del 3 de febrero del 2019 mal concebida en cuanto a la participación y a la justicia electoral. Si bien es cierto, hay algo positivo, se reformó el tema de votación por el del sistema de votación, que era lo Las que listas realmente cerradas, que complicó, ¿no? dañaba el sistema, exacto, el sistema preferencial de listas abiertas dañaba mucho al resto, contaminaba al resto del sistema de partidos y del sistema electoral, sin franjas democráticas en medios democráticas, asignadas en forma democrática y en forma justa y en forma equitativa. ¿Por qué? Porque el Código de la Democracia no tiene un sistema de asignación automática de franjas, ni de sorteo de las franjas en espacios triple A o espacios que realmente representen una verdadera exposición de los candidatos, de los partidos y de las propuestas a los ciudadanos. Entonces, en mi criterio, estas franjas democráticas son de poca penetración e importancia. Para ver un ejemplo, un candidato del distrito en Quito puede recibir de 6.000 a 16.000 dólares. Entonces ahí sí es preferible decir, dejen nomás, no voy a utilizar ese dinero. Que aquellos No. que están asomando y dicen que van a renunciar a este financiamiento, que van a pedir que se devuelva, en realidad lo que se pueden haber dado cuenta es que no es mucho, pero ahí hay otra dificultad. ¿Cómo hacen la campaña los que, siendo dirigentes, los que siendo promotores de la vida política, no tienen recursos frente a los que se dedican en la campaña nomás y tienen tiendas electorales, doctor? A ver, originalmente el leitmotiv, la causa por la cual cambiaron este sistema de campaña fue porque antes era el financiamiento total, era privado y decían que solo los que tienen recursos pueden acceder a los medios, y nos impusieron esto en Montecristi, y nos fuimos al otro lado, es decir, a un control absoluto de la propaganda política. Y esto vimos en la década pasada, que la propaganda política versus la propaganda de Estado fue aniquilada, es decir, fue controlada, de tal suerte que no es nada Es democrático. un modelo. Y hoy, obviamente, con el avance de las tecnologías de información y comunicación, lo que vamos a ver hoy es que lo que se difunda en redes sociales va a tener un mayor impacto y penetración que la publicidad en medios, porque realmente es una migaja lo que están dando, que no sirve, o sea, no tiene el efecto necesario. Y si tenemos 70.000 candidatos, peor todavía. Claro, se O sea, divide más. o sea, se dispensa más justamente el efecto de una campaña. Tampoco hemos visto que ya ha comenzado por parte de la autoridad el tema de control del uso del dinero informal en la política, el dinero en efectivo, los aportes en especies. Y la mayor preocupación que tiene la población, la ciudadanía, es que este proceso se está dando con árbitros del proceso que han sido cuestionados por sí mismos en su vida interna y han sido cuestionados entre ellos en una pugna de poderes que hubo, y por los ciudadanos en forma permanente. De tal suerte que este es un proceso bastante sui generis, que adicionalmente va a tener el impacto de la pandemia. Ya nos impusieron unos candidatos vía esta falsa democracia interna a través de ¿cómo De se un llama? Zoom de 20 o 30. Sí, Exactamente. pero antes de avanzar a esto, quiero saludar, doctor Aguinaga, al colega periodista Giancano y plantearle esta primera pregunta que lo hemos hecho tanto a Ramiro Rivera como a Carlos Aguinaga. Este proceso distinto, diferente, con grandes dificultades, pero sobre todo que recoge lo que un día decíamos aquí, este gran relajo bien organizado y que puede dar al traste la democracia. El seguimiento, Jan, que tú has hecho desde el periodismo, nos lleva a pensar qué podemos
¿qué vemos? Hay ya una especie de calma en el Consejo Nacional Electoral, esta pugna parece que se supera, pero ¿será suficiente eso? Jan, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, gracias por la invitación. Feliz año a los radioescuchas y a todos ustedes que están participando en este momento. Yo creo que todavía faltan algunas cosas por solucionar, especialmente la candidatura del señor Noboa, que pues parece que el país tiene que vivir de nuevo frente a gente caprichosa, llena de plata, que lamentablemente pues cuando tuvo que decidir sobre su candidatura no lo hizo, y lo hizo a último momento, y bueno, pues ya se convierte eso en un capricho y todos tenemos que estar esperándole al señor y los caprichos, utilizando el sistema perverso que nos ha dejado el correísmo, ese sistema donde supuestamente hay una justicia electoral, pero no hay tal justicia electoral, o sea, los jueces no son jueces, no hay formas de apelar, entonces es un sistema ahí inventado desde hace mucho tiempo, y lamentablemente pues el Ecuador sigue sumido en eso. La papeleta no está completa, y eso es algo, como decía el señor Aguinaga, pues estamos a poco más de un mes de las elecciones, el 7 de febrero, y pues lamentablemente no podemos tener claro cuál es el panorama. Lo único cierto, lo que dicen las encuestas, es que la candidatura del señor Noboa, en lugar de afectar al correísmo, lo potencia porque baja al señor Lasso. Eso es todo. Y un poco a Yaco Pérez, al señor Pérez. Eso es lo concreto. Eso es lo concreto, Entonces, diríamos. Eso es lo concreto. Entonces, el señor Noboa se está convirtiendo en el gran chimbador de estas elecciones, porque la elección ahora, y el país lo sabe, muchos analistas también lo han dicho, no es que es izquierda-derecha, liberales conservadores, no, eso no existe aquí en el Ecuador. Todavía estamos en una época de correísmo y anticorreísmo. El correísmo está en el umbral. Y es también parte de responsabilidad de este gobierno, que tiene aceptaciones desde 5% hasta 15%. Entonces, lamentablemente, sobre la pregunta ya concreto, luego de este contexto, por supuesto hay apatía por los temas sociales, hay apatía por las elecciones, que es distinto, ¿no? Hay mucha necesidad de trabajo, de empleo, de tener una mejor perspectiva, ¿no? Hacia el futuro con los hijos. Vemos que la violencia está tomada, o sea, que ha tomado el país. Es lo que pasó en Manta. El caso de sicariato que fue captado de este líder de este grupo narco. De Rasquiña, ¿no? Sí. Rasquiña con exacto. toda su trayectoria, tanto en lo, digamos, no solo en lo jurídico, ¿no? Que nos demostró lo que puede pasar en las cortes, pero también qué representaba. Hay algunos ahora que dudan de que se ha muerto, Jan. Bueno, mire, el país lamentablemente sufre de las consecuencias de 15 años de una tendencia. Yeah. Eso es, el correísmo no se ha acabado. Ganaron en el 2006, ganaron en el 2009, ganaron en el 2017, porque ganó el correísmo. Sí. Ganó el correísmo, es lo concreto. Y ahora posiblemente van a ganar, según las encuestas, porque sigue arriba este señor, ¿no? Pero, según algunas encuestas, puede ganar la segunda vuelta. Puede entrar a la segunda vuelta con una persona que simplemente está ahí sentada para abrir el camino a Correa. No tiene otra función este señor. Y que además lamentablemente Correa confía en este grupo de chicos que nacieron en las entrañas del correísmo, porque son algunos, no solamente es Arauz. Detrás de Arauz hay un poco de gente de su misma edad, ¿ya? Que igual se creen los inventores del agua tibia, en temas económicos especialmente. Y el señor está confiando en esos ambiciosos, bueno, está bien, digamos que no le pasa lo mismo que con Moreno, pero más allá de eso, el único trabajo que tiene que hacer Arauz es coger y abrir el camino para el regreso de Correa. Doctor, se va a venir con más fuerza. Claro. Doctor Rivera. Entonces, sí. Perdón, sí, adelante, Jan. Bueno, sí, finalmente, claro, estas elecciones lo único que demuestran es la grave crisis institucional que vive el Ecuador. Tiene focos rojos en todo. El Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Poder Electoral, en los mecanismos de anticorrupción. Tiene foco rojo en todo.
Pero esto es consecuencia de 15 años desde los forajidos, porque ahí se formaron todos, desde ahí salieron. Algunos los traicionaron y otros, en cambio, continúan hasta ahora. Doctor, Vivimos sí. una época terrible. Doctor Rivera, este panorama que plantea tan crudamente Jan, pero que nos hace pensar entonces que el Ecuador va a definir no solo el cambio de un presidente, y en algunos casos parece que ni siquiera el cambio de un modelo, porque el modelo ha sido tan atrabiliario, tan trastocado, que no hay pues un modelo concreto. Lo que hay es una visión de qué es lo que quieren hacer y cómo regresar, sobre todo el expresidente Correa. 14 años de correísmo, nos dice Giancano, doctor Rivera, y esos 14 años deben tener una respuesta desde la apatía, desde la falta de interés por lo nacional, desde la desintegración de la actividad política y su propio desprestigio por la corrupción que además se ha ahondado en estos 14 años, Ramiro. Bueno, no puedo sino compartir primero las observaciones que desde su formación y experiencia las ha expresado Carlos Aguinaga, y la aguda, clara y directa alusión que ha hecho Giancano a lo que está sucediendo en el país es verdad. Primero, el caos organizado que nos dejó el correísmo al establecer una conducción bicéfala de los procesos electorales, un tribunal contencioso electoral que invade los ámbitos administrativos. Solamente me hago una reflexión. ¿Habría pasado un conflicto que involucre al Tribunal Contencioso, al Consejo Nacional, a la Fiscalía, a la Corte Nacional, a la Corte Constitucional y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos si de por medio no estaban acaudalados con tanto dinero como el señor Álvaro Noboa Pontón? No habría pasado ese escándalo. Ha sido risible ver, por ejemplo, jueces electorales con el rol de políticos, agrandando chismes y rumores, prevaricando un conflicto como perros y gatos, pretendiendo romper los calendarios de cumplimiento inexorable que están determinados por el Código de la Democracia y por la Constitución. Este es, como ha dicho Jan, un relajo fabricado a la medida. Un Código de la Democracia hecho para la impunidad, donde otorgan inmunidad a delincuentes procesados, juzgados con evidencias de corrupción, cuando en el mundo democrático civilizado la inmunidad que puede tener un candidato desde la inscripción de su candidatura hasta la proclamación de resultados, de lo que yo entiendo rige en la Argentina, es para evitar que el adversario utilice la justicia para la persecución política. Aquí están los delincuentes utilizando ese parámetro de la inmunidad para evitar la prisión y para comprar impunidad. No hay que ser adivino. Yo estoy casi seguro que como el señor Bucarán no tendrá posibilidades de acceder a una representación nacional, alzará el vuelo a Panamá. Porque si va a un aeropuerto no lo pueden tomar preso, porque tiene inmunidad, porque el proceso judicial se ha suspendido. En otro aspecto que no puedo sino estar de acuerdo con Jan, es que este proceso electoral es único. Este proceso electoral no dirime cuestiones ideológicas, porque la corrupción, ¿qué sello tiene? La corrupción es corrupción. Y la lucha contra la corrupción tiene que venir desde la ética de la política. Entonces, el 7 de febrero se dirime algo parecido, y lo he dicho, a una consulta plebiscitaria, porque si a pesar de que vamos a tener 16 binomios, yo doy por hecho, a partir de un simple análisis jurídico-político, de que la supuesta candidatura del señor Álvaro Noboa Pontón no tendrá viabilidad, no la tiene, porque no cumplieron los pasos que debían haberlo cumplido en simulacros, como ha dicho Carlos Aguinaga.
porque las famosas primarias es una hipocresía y un simulacro, una novelería, al igual que estos famosos rendimiento de cuenta donde usted hace una fiesta, un cóctel, un folleto en papel cuché para que le aplaudan los que están con usted. Esas son hipocresías creadas por la novelería del chavismo en la Constitución de Montecristi. Entonces, Álvaro Noboa no será candidato, no puede ser candidato. Y vamos a tener 16 binomios que dan cuenta de una fragmentación oprobiosa. Pero en medio de esa fragmentación es altamente probable de que nos vamos hacia un proceso de polarización. ¿Qué significa eso? Que no habrán sino dos grandes candidaturas que recepten las 2/3 partes del elector, que serán la candidatura de Guillermo Lasso desde una propuesta de moderación democrática y la candidatura del muchacho de Correa, que como lo ha dicho Jean Cano, está diseñada exclusivamente para comprar impunidad, para el regreso de la banda. Entonces, en este proceso electoral, que va a parecerse a una consulta plebiscitaria, ¿qué se dirime? Se dirime si los ecuatorianos van a estar de acuerdo, como está el 94% con el sistema de dolarización que le ha dado estabilidad a la economía, o optamos por la inflación. Si queremos tolerancia o arbitrariedad, si queremos democracia o autoritarismo, si queremos justicia o impunidad, si queremos abrirnos al mundo o encerrarnos en el propio infierno, si queremos un consenso, un pluralismo, el respetar la opinión ajena o la intolerancia o el desmán del poder absoluto. De tal manera que eso es lo que está en juego. Y reitero, en este proceso electoral se va a producir características parecidas a una consulta plebiscitaria. Finalmente, me parece que va a entrar en juego muchísimo en este proceso electoral de campaña corta lo que denominamos el voto útil. Es decir, Francisco, usted tiene candidaturas como la del doctor Larrea, tiene candidaturas del señor Gutiérrez, del señor Isidro Romero, de César Montúfar, de Guillermo Celi, de Paul Carrasco, del señor Herbas, del cantante Velasco. Muchas candidaturas que son respetables. Otras no las menciono siquiera, candidaturas de la vecindad que no llegarán ni siquiera a un fragmento del 1%. Todo votante que no quiere el regreso de la banda delictiva del señor Correa y que simpatiza con candidaturas que no tienen opción real de poder, van a reflexionar sobre la necesidad del voto útil. Y entonces es altamente probable que se produzca una migración de un porcentaje pequeño, pero que cuenta de electores, hacia la candidatura del señor Lasso, que va a la que estar enfrentada con la candidatura del señor Correa. Ese es, diríamos, mi análisis proyectivo. Ese sería un análisis, doctor Aguinaga. Se habla, Jean decía, hay como 7 u 8 encuestadoras que están vinculadas al expresidente y a su proyecto político, pero de las otras uno habla entre que el señor Lasso el 27, la segunda del señor Arauz con 17, había crecido el señor Pérez a cerca del 10%, y los otros van del 0 al 2%. ¿Y por qué le hago este recuento? ¿Cuánto podrían pesar desde su experiencia, doctor Aguinaga, estas encuestas y estas encuestadoras que ahora están actuando en las redes sociales, como usted nos decía, que van a tener un peso mayor? Yo espero que no tanto, pero en el debate se puede ir viendo cómo a veces desde las redes sociales se influye para una actuación general. Desde ese punto de vista, ¿qué debemos hacer los ecuatorianos en esta campaña? Y obviamente comentar lo que nos han dicho Jean y Ramiro. Carlos, ¿qué debemos hacer para no caer en la trampa de la desinformación, ya que los debates y esto no van a ser como muy posibles, Carlos? Francisco, primero yo creo que es fundamental hacer una aclaración a la opinión pública, porque yo oigo mucho de la candidatura del señor Noboa. No ha habido ningún proceso de inscripción de candidaturas del señor Noboa. Lo que me acuerdo, y es testigo toda la sociedad, es que él salió a decir en el mes de julio que se retiraba de las candidaturas
que él buscaba la unidad y que en función de su unidad, justamente para vencer al correísmo, eso fue lo que dijo. Y nunca más asomó en la palestra política. Cuando sale la sentencia de este movimiento, Justicia Social, ahí es cuando nace nuevamente esta ambición de participación y de quebrar todas las reglas del proceso democrático. Pero eso significa que detrás de eso no hay únicamente la decisión del señor Noboa, hay un acuerdo político debajo de la mesa, un acuerdo político que justamente lo que quería es fragmentar aún más la participación de estos 16 candidatos a los que ya se refirió Ramiro, ¿no es cierto? Y poner un elemento más para debilitar a alguien. Y obviamente en ese análisis de debilitamiento, esa participación debilitaba a dos, y era a Lasso y era a Yacu Pérez. Pero por otro lado, estos últimos días acaba de salir ya un tema que, como ya no alcanzaron a esa participación, dentro de este mismo acuerdo político, tras bastidores, debajo de la mesa, que beneficia a unos y que quiere perjudicar a otros, ya se está difundiendo este tema de votemos nulo, además, para anular las elecciones y que se repitan. Es decir, como no pudieron la participación por la ventana de Noboa, hoy sale esta teoría del voto nulo, que lo que hace y quiere tener el mismo efecto, de perjudicar a los dos candidatos a los que me he referido y beneficiar a uno. Entonces, eso está clarísimo, políticamente está claro. Y uno nota, obviamente, en todo el análisis que uno puede hacer en el desarrollo del caso y en la comunicación que tienen los líderes que deben haber llegado a este pacto a través de las redes sociales. Usted diría que hay Eso una es clarísimo. estrategia. Aquí hay una estrategia no solo para Exactamente. Aquí hay una desprestigiar, estrategia para caotizar, debilitar. debilitar. Caotizar, exactamente. Y la estrategia reacción, del ¿cómo voto hacemos? nulo la estrategia del voto nulo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿a quién benefició? Entonces, tendríamos que hacer esa pregunta. Ahí hubo errores, obviamente, y se aprovecharon de esa estrategia. Ahora, en relación al tema de las encuestas hoy tienen muy poca incidencia. Lo que hay es una mala utilización de la información para desorientar a los ciudadanos. Y peor, hoy va a tener menor incidencia todavía por los efectos que ha tenido la pandemia en el proceso, por ser una campaña absolutamente corta, ¿no es cierto? Entonces, hoy comenzará la guerra, hay encuestadoras que están vinculadas con determinado candidato y es fácil subirle el margen de tolerancia de 5% en encuesta. Hay más Entonces, menos 9, ya llegamos a tener unas. Claro, o sea, hay un margen de tolerancia mucho más alto en las encuestas que las de Boca de Urna o el Exit Poll, ¿no es cierto? De tal suerte que aquí han aparecido también un montón de empresas que nunca han existido, que no tienen una trayectoria y una vida política, electoral, y que son los que van a abonar a esta distorsión, a más de todo lo que se difunde en redes, más la campaña negativa, ¿no es cierto? Porque va a haber mucha campaña negra, muchas noticias falsas en redes sociales, porque querrán debilitar de cualquier forma. De tal suerte que a mí me parece que solo hay 3 o 4 candidatos que tendrán oportunidades. Yo le incluyo al señor Yacu Pérez por la fuerza del movimiento indígena en la sierra especialmente, y es por eso que le han atacado, para ver si debilitan la posición de Yacu Pérez, porque a la final ahí existe de alguna forma una solidaridad y un objetivo, y pueden buscar objetivos comunes. Esta será una campaña muy difícil para los ciudadanos. Los jóvenes van a... Deberán integrarse, ¿no? Y los centennials, ellos van a expresar un voto realmente de rechazo a un sistema que en una democracia muy enferma, muy débil, muy debilitada,
en la carencia de espacios para los jóvenes, porque fue controlado por los dueños de los partidos. Aquí no hay partidos democráticos en el Ecuador, no hay democracia interna de los partidos. Esto sigue funcionando dedómetro, es de dedómetro. No están utilizando en las redes de campaña para señalar a un... es el dedómetro, y así ha sido la política. Es decir, yo impongo el candidato que yo quiero. No hay una selección de los ciudadanos, de los mejores ciudadanos y ciudadanas para que coopten estos espacios dentro de los partidos. No hay democratización. Y obviamente después nos quejamos de la calidad de las asambleas. ¿Y por qué es la calidad de las asambleas? Porque nos imponen. Porque nos imponen. Pero el tema ahí es de que alguien tiene que proponer, doctor Aguinaga, y sí es verdad, nos imponen. Lo que parecería entonces hemos fracasado en el tema de construir institucionalidad también en los partidos políticos. No nos hemos dado el tiempo de construir partidos en donde a los que se propongan tengan alguna trayectoria y no sean gente que está pasando por la calle, ayúdame para completar la lista. Sí, esa es la debilidad justamente, porque el debilitamiento del régimen de partidos en el Ecuador lo hemos ido construyendo desde hace 2 décadas. Entonces, cada vez ha ido más el proceso en deterioro. Yo revisaba una obra que no está publicada, Democracia Insensata mía, los parámetros del 2004, 2005 y 2006 con los actuales, y uno va viendo que el deterioro hoy es peor, y se enciende esta insatisfacción hoy a través de las redes sociales, del TikTok, del Twitter, del Facebook. Los jóvenes tienen otro tipo de intereses, ¿no es cierto? Ahí puede haber un voto también sorpresa por uno de los candidatos no tradicionales, de tal suerte que esta es una democracia que no rinde ni da todas las plenas garantías de una participación con altura, con ética en la política, con civismo, sino más bien pasa a ser una democracia un poco tramposa. Claro, Jan, frente a este panorama, que uno diría, oigan, ¿y entonces qué estamos haciendo? Pero es un panorama al que hay que enfrentarlo, porque si no se lo enfrenta, aquí cualquiera puede hacer lo que le da la gana, y creo que la ciudadanía tiene que reaccionar, tiene que aprender a tomar sus decisiones y asumir las consecuencias. No podemos dejar la actividad política que la hagan nomás otros, porque como es mala, es perversa, no sirve para nada, dejémoslos. Por lo menos con el voto escojamos de alguna manera ya un proyecto de país, no un proyecto político. Ya frente a estas cosas que pueden ser débiles de una democracia, como ha dicho Carlos, enferma, tenemos que sacar algo adelante, Jan. Correcto. El 2020 era el año de la unidad, luego de los de octubre. Pocos lo entendieron, pocos lo hicieron. O sea, afortunadamente el señor Nebo y el señor Lasso entendieron de que tenían que dejar ciertos asuntos afuera para llegar a algo. Pero usted ve que en la izquierda, pues, poco caso hicieron. Ellos siguen las luchas con los mismos lemas de hace 40 años, 50 años. Y lamentablemente el escenario que pinta el doctor Aguinaga, pues es bastante cierto. Además, yo creo que, mire, tal como están en este momento las cosas, nadie tiene asegurada la estabilidad en el próximo gobierno. Ni Arauz, porque Arauz primero no es Correa, segundo, el correísmo no tiene la fuerza del 2006, ni de la del 2009, ni la del 2017. O sea, no está, ¿ya? Luego, claro, o sea, si es que pues, hay ciertos sectores en Quito que parecen a esa ciudad alemana, Weimar, que estaba a escasos kilómetros del campo de concentración nazi, y que olían, les llegaba incluso la ceniza de la muerte, y lo único que hacían era taparse con sus
pañuelos perfumados. Entonces así hay algunos sectores de aquí en Quito que no les gusta ver y que creen que todavía la elección es izquierda-derecha o liberales y conservadores y es una cosa. Entonces son como las zonas parecidas a Baima, ¿no? O sea, mientras en Chillogallo están sin trabajo, mientras en San José de Morán, en el norte de Quito, es un desastre, un abandono terrible, o hay como gente con hambre en el centro histórico, solamente en Quito. No hablemos de otras provincias que tienen situaciones muy diferentes como Cotopaxi, como Bolívar, ¿no? Como propio Manabí. ¿Okay? Entonces aquí estos intelectuales, digamos, clase media, media alta, y que solamente pues están ahora en los libros y les parece un poco detestable o darse cuenta de que la pelea es correísmo, anticorreísmo. Eso nos hace daño. Y eso es lo que va a hacer que nadie tenga asegurada una estabilidad. Ni Arauz, ni el señor Lazo, si es que no hay unidad. Entonces, este año, en cambio, es el año de la unidad a la fuerza. Va a ser a la fuerza, o es en este mes, o es a mitad de año. ¿Por qué? Hay varias cosas. Primero, la economía. Es decir, si viene un modelo o unas ideas que no fomenten el empleo, va a haber crisis. Si viene un modelo que privilegie las vacunas rusas o esas inventadas por los amigos de los socialistas del siglo XXI, también como está pasando en Argentina, también va a haber problema, porque puede haber recontagios, puede haber cosas muy graves, ¿no? Si es que, por ejemplo, los jóvenes, recordemos lo que sucedió en Venezuela. Quienes le pusieron el primer alto a Chávez fueron los jóvenes. Los jóvenes están sin empleo. Hay una alta tasa de desempleo entre los jóvenes. Y tarde o temprano van a decir, bueno, o sea, ¿qué estamos haciendo aquí en el Ecuador? ¿No? Y va a ser más allá de las ideologías y no va a ser la FESE, la FEGUE, ni ninguno de esos. No existe. Van a ser los jóvenes, que son nuestros vecinos. Así como pasa en otros países, sea quien sea. Entonces, lo que se necesita es, primero, un consenso político. Eso hace más de un año yo creo que se hablaba de crear las 50 ideas urgentes para el Ecuador, lo aplicable, lo que todos tienen que hacer. Miren, se habló mucho tiempo en los medios, mucha tinta también que corrió, pero mire, muy poca gente entendió que el Ecuador necesita de unidad, precisamente para evitar hacia el futuro. Entonces, todavía estamos un mes, bien dicho, es una campaña muy corta, muy corta. Hay gente que sabe que va a perder, o sea, sabe que va a perder, entonces que está ahí solamente no tiene ninguna opción. Tener algún puesto de maniobra en la asamblea, no, o sea, ambición, prepotencia, no sé, o sea, la política también está, tiene también esas características en algunos seres humanos. Pero se requiere de que al menos los más sensatos, o sea, ya van a llegar dentro de un par de semanas y se van a dar cuenta, tal vez en verdad, de que no van a llegar a ninguna parte. Tienen que plegar. O sea, por el bien del país van a tener que plegar. ¿Será posible eso? Van a tener que... Yo creo que va a haber gente que lo va a hacer. No todos, obviamente. O sea, por ejemplo, el señor otro prepotente, el señor Romero, ¿qué va a hacer eso? Ni siquiera se le entiende qué es lo que en verdad quiere. El Barcelona sea campeón de América y ya tiene el primer paso, es campeón nacional. Ya. Les quiero plantear a ustedes entonces, Ramiro, en este panorama, los mensajes van a venir, como ha dicho Carlos, en las redes sociales, como dice Jean, esta prepotencia de muchos de estar, por a lo mejor participar, y por suerte diríamos en unos casos y con una pena de que ustedes no estén tan bien, pero ustedes pueden ayudarnos en cambio a guiar la opinión. ¿Qué debemos preguntarles? ¿Qué no debemos olvidarnos de las listas de la Asamblea, como ha dicho Carlos Aguinaga? ¿Hay que votar por el presidente y por sus listas o hay también que escoger? Entre las listas hay gente muy, muy valiosa que está ahí, que ha demostrado lucha, o eso va a dispersar más. Jean ha dicho el consenso y lo de octubre no termina por enseñarnos nada.
¿Cómo logramos entonces llegar con un equipo de gobierno que enfrente las gravísimas circunstancias que le toca vivir al Ecuador, Ramiro? Bueno, la hora que vive el Ecuador es especialmente catastrófica. Crisis económica nunca antes vivida, crisis de deuda al límite y al tope, un problema pandémico y de sanidad pública, inundados de corrupción y también de escepticismo, de pesimismo. La mayoría absoluta de los ecuatorianos cree que esta situación no va a cambiar, que es altamente probable que se agudice. Y esto tiene que ver también en un contexto de destrucción absoluta de la institucionalidad democrática. No es hacer ejercicios teóricos, pero no hay sociedad que sea viable sin instituciones sólidas, sin reglas del juego que sean acatables, sin principio de legalidad, sin principio de igualdad ante la ley y sin ética pública. No hay sociedad que sea viable sin organizaciones políticas sólidas, sin partidos políticos grandes. La política ecuatoriana de manera atávica ha sido una política de caciquismos, de caudillos, de personalización de la política. Aquí no se discuten los temas, sino se discuten las personas. Por eso verá usted, y lo ha dicho Jean, hay candidatos que no formulan ideas, solamente plantean adjetivaciones o propuestas, perdón por la expresión, casi imbéciles. Hay candidatos que por hacerse los jovenzuelos y jovencitos utilizan el TikTok en actitudes risibles, no dignas de quien aspira a una presidencia. No todos quienes aspiran a la presidencia tienen méritos. Hay algunos ciudadanos tan respetables que no serían ni siquiera seleccionables para ser candidatos a una concejalía. Entonces, estamos en ese contexto de destrucción institucional, de falta de fe, de pesimismo. Pero eso hace que esta campaña electoral sea decisiva, como nunca antes, al menos en los últimos 40 años de reestreno de la democracia, para ver si podemos contar con el país o ver si el país se nos va de las manos. Tuvimos 10 años de correísmo y 4 años de medio correísmo, porque el señor Correa ha sido tan hábil que nos chantó la figura del señor Lenín Moreno, que nos dijo que era un hombre lechado de todas las virtudes, que era un extraordinario ser humano. El señor Correa seleccionó al señor Glass y ha sido un fracaso. Por cierto, no todo malo, porque la historia tendrá que registrar algunos actos del señor Lenín Moreno que son dignos de quedar en historia. El tren se iba hacia Venezuela y él lo puso freno y lo ha desviado. Hoy podemos respirar cierta libertad de expresión y libertad de información. Esa oprobiosa ley de comunicación se ha ido al canasto de la basura. Es decir, yo también quisiera dar un mensaje respecto a que no todo está perdido. Yeah. Siempre hay una alternativa. ¿Cómo logramos? El porrismo pone la... Perdón, Ramiro, pero ¿cómo logramos Francisco, que eso también, esa parte de los jóvenes, esta parte de los que no quieren y que están hartos de lo que ha pasado? ¿Cómo logramos a que se interesen y que se den cuenta que están hartos porque nos han llevado a esto y porque no actuamos? Lo primero, todas las crisis, Francisco, todas las crisis del Estado, cuando entra en crisis la institución, las instituciones políticas, los referentes institucionales, y la gente dice la política es una porquería, la política es un oficio de ladrones, de sinvergüenzas, de mediocres, yo no me meto a la política. Detrás del discurso de la antipolítica hay una invitación al suicidio colectivo, hay una invitación al autoritarismo. Entonces sí creo que es el momento también de reivindicar la política para los honestos, reivindicar la política para que se reconcilie con la ética social, entender la política también como el servicio y no el servirse. Yo tengo bastante contacto con los jóvenes, no porque sea pelado, sino porque estoy en la cátedra universitaria. Yo sí veo matices ahí, Francisco.
Yo sí veo matices. Hay muchísimos jóvenes que están preparados, que creen que uno no puede vivir solo del Estado, que el Estado no puede ser un obstáculo, que el Estado tiene que ser un facilitador. Hay miles y cientos de miles de jóvenes que quieren el emprendimiento, que valoran la libertad, que les apesta los obstáculos burocráticos y los escollos que ponen a sus iniciativas. Hay jóvenes que ven el mundo, hay jóvenes que han estado en Europa, en Estados Unidos y saben que si hay un mundo más allá de la aldea, que no es el maniqueísmo de los buenos y de los malos. Entonces yo sí tengo esperanza, tengo certidumbre de que el 7 de febrero va a haber una mayoría de los ecuatorianos en la línea del entendimiento, en la línea de la reconciliación, en la línea de no ver el Ecuador como una película de vaqueros de los años 50, de buenos y malos, de héroes y bandidos. Hay sí gente que quiere una perspectiva de futuro para el Ecuador. Y entonces ahí veo que va a haber una adhesión a esa única candidatura que puede derrotar el pasado oprobioso, el pasado de corrupción, el pasado del poder absoluto, el pasado del poder arbitrario que representó Correa. Por eso es la campaña del voto nulo que ha dicho Carlos Aguinaga. La campaña del voto nulo no es espontánea. Es una campaña que nace del vientre del correísmo, porque sabe que mientras más venda incredulidad, mientras más venda desencanto y rechazo a la política, puede incrementarse la abstención o el voto nulo en beneficio de ellos. Por eso hay propagandas en las redes que dicen, no importa, yo pago la multa, pero no voy a votar. El mensaje es, no vote nulo, porque el voto nulo es apostarle al correísmo. No vote por candidatos que tienen opción cero. Decida, tenga un voto positivo. Si usted quiere regresar al correísmo o apostar a hacer la segunda Venezuela, vote por este muchacho Arauz, que le ofrece sacar el oro de los celulares y le ofrece una cantidad de tonterías. Si quiere que el país avance, vote por esa única candidatura que aparece en este momento ser la del señor Lasso, que puede impedir el retorno de la banda, que puede impedir el retorno al correísmo y que puede impedir la tragedia del Ecuador. Y después a la clase dirigente, a quienes están en la asamblea, habrá que darles el exhorto de racionalidad, para que no sigan en esta demencial política de mutuo exterminio, de que vean perspectivas de democracia y de prosperidad hacia el futuro y que sean capaces para entenderse. Y si no se entienden, ese próximo presidente debería convocar a una consulta plebiscitaria para que sean los ecuatorianos quienes fijen los parámetros del futuro frente a una clase dirigente o a élites enceguecidas en la mediocridad, en el odio o en las rencillas personales. Claro, ahí, doctor Aguinaga, entonces el trabajo es mucho más fuerte. Ya no solo hay que estar vigilantes de lo que puede pasar con el organismo electoral que debe garantizarnos y evitar este relajo, sino que debe comenzar a dar pasos, por lo menos en este mes, que nos garanticen que la voluntad sea suficiente. Pero además, el intentar nuevamente generar organizaciones políticas y la pregunta, ¿uno debe votar por las listas del candidato a la presidencia o puede, poder se puede, o debería optar por un candidato que le llene una lista que nos convence y por un candidato presidencial? ¿Qué es lo que visualiza, doctor Aguinaga? El micrófono, creo, Carlos. En primer lugar, sí. Yo visualizo primero ya algunos distractores para estos 30 días, distractores dentro de la campaña. El uno es el voto nulo. Claro. Va a pasar un mes y facilito 4 semanas en las redes, en medios, en comentarios de articulistas que además caen, hay un montón de caen periodistas, caen articulistas, caen todo el mundo en esta estrategia. ¿No es cierto? Esta del voto nulo. La otra estrategia que veo que va a existir así mismo aquí es un ataque contra la prensa. Va a haber un ataque y vuelve este discurso que fue utilizado de la prensa corrupta y todo ese tema. También veo que ya ese es el otro
Y ahí está. el otro eje. Estos distractores, ¿qué permiten? Primero permiten que realmente los candidatos que deben exponer sus debates, sus ideas, estar en contacto, no tengamos ningún contacto. Entonces, me parece que algunos se esconden por falta de capacidad, ¿no es cierto? Y porque cada vez que salen van perdiendo votos. Entonces, utilizan estos distractores para evitar justamente debate real. que les afecte esta exposición, ¿no es cierto? Las noticias falsas será otro distractor. Y además, no veo algo que sí me preocupa, que es el control del uso del dinero en efectivo y del aporte en especie en campaña, porque ya están movilizadas todas las redes clientelares y están dedicados en los sectores urbanos marginales y a comprar conciencias. Y no ha habido un mecanismo de control. Y el Entonces, campo aquí hay está una ahí compra abierto, de ¿no? conciencias, ¿no es cierto? Entonces, no hay un control adecuado respecto a este tema y eso sí me preocupa. Más allá de que, obviamente, falta una campaña de voto ciudadano, de voto informado en este colectivo que formamos, justamente una de las preocupaciones y de las potencialidades de Voces por la Democracia va a ser tratar de incidir en algo con este voto informado, voto consciente. La gente no está bien enterada del tema de voto en lista, y que es lo más conveniente. Obviamente si hay candidatos buenos, pero también el sistema ya nos redujo, ya nos cambiaron, nos modificaron las condiciones del sistema. Hoy tenemos que votar por distritos. Nunca se quiso eliminar el tema de distritos, especialmente en las tres provincias más grandes. Aquí hay candidatos buenos y muy capaces. Sí, sí. Gabriel Hidalgo de la lista 51 de César Montúfar es un buen muchacho preparado, por ejemplo, ¿no es cierto? Ahí podemos, pero la mayoría de candidatos obviamente no reúnen las condiciones para representarnos en la asamblea, porque son impuestos, fueron impuestos, de tal suerte que más bien todos tenemos que hacer una campaña, detectar esto que va a pasar en 4 semanas, porque de aquí quedan 4 semanas Sí, y chao el proceso. Entonces, pues es ingresan chao una el serie de país. distractores y hay que tener unas contraestrategias y lamentablemente la oposición en el Ecuador es una oposición boba en estrategia política. A mí, yo he visto ya con muchos años la falta de capacidad y de olfato político de los contendientes. Más bien caen en los errores de bulto que les imponen, o que impone el sistema, o que impone quien está manejando una adecuada estrategia de marketing político. De tal suerte que aquí la recomendación es ir hacia los jóvenes para un voto absolutamente informado, consciente, a esta gran masa y tratar, es imposible en 30 días captar, visitar con los efectos de la pandemia. Claro, con la pandemia. Entonces, con el miedo que existe en la gente, el nivel de ausentismo y de abstencionismo va a ser alto. A lo menos en primera vuelta. Que salgan Mucha a gente no votar. quiere en primera vuelta porque va a decir, yo mi papelito tengo para la segunda. No, pero Y los hijos van a no decir a sus deje, padres, no vayas". deje ideas de esas, hay que salir a votar. Hay que salir a No, eso votar. mismo. Sí, Pero claro. obviamente este es un proceso bastante sui generis. Se está jugando, obviamente comparto mucho en algunas reflexiones de Ramiro, se está jugando la vida y la muerte política de este país, ¿no? Claro. Y tenemos que actuar con conciencia y responsabilidad. Eso es evidente. Jan, actuar con responsabilidad que le pedimos ahora a los ciudadanos, ya que en las élites y en la dirigencia no lo hemos conseguido. Tú decías hace un rato, es como obligarles a que se junten y a que reaccionen sobre lo que pasa. ¿Hay tiempo en este mes para que eso pase o qué debemos hacer? Nosotros mismos como periodistas, yo digo, hay que salir a votar, decida por quién, esperemos que decida por una visión de país,
reconstruyamos los partidos políticos. Yo soy uno de los fervientes en creer que las organizaciones políticas pueden dar respuestas, en que la militancia es importante, en que una política de ideas tiene que volver. Jan, ¿qué hacemos? Yo creo que debo entender de que estas elecciones no son una pelea entre la izquierda y la derecha, entre los liberales, conservadores y demás. O sea, eso todavía no tenemos. No tenemos una cancha bien trazada con árbitro imparcial, no. Lo que estamos viviendo es la salida del correísmo. Puede ser una salida que ojalá sea definitiva. No creo que sea absolutamente definitiva ni que van a quedar muertos. Siempre van a quedar los rezagados, pero hay la gran oportunidad de que sí. O sea, afortunadamente el señor Moreno y el señor Correa se pelearon, que eran grandes amigos, de abrazos, besos, celebraciones de Navidad, proyectos en común durante un pocotón de años. Aunque la SECOM trate de quitar la historia gráfica del correísmo de las redes, pues muchos nos acordamos. Claro. Pero primero yo creo que hay que entender de que esta elección no tiene un tinte ideológico. Tiene que ver entre un partido que es una banda delincuencial, porque así lo determinó la justicia, ¿no? Entonces, y además se ve que hay otros personajes que fueron ministros o secretarios y demás, que también cometieron actos de pandilla, delincuenciales, que se unieron y llegaron al poder para delinquir. Es decir, no era un grupo de políticos en principio, nunca fueron, ¿no? Ahora incluso hasta parece que posiblemente le robaron hasta los colores a la izquierda democrática, porque ya el sur de Quito está naranja, ¿no? Uno se acerca un poquito y ya les ve al par de desconocidos, pero ya parece pues que le robaron hasta los colores. Bueno, se han llevado ese logotipo del papel higiénico que pintaron en todas los edificios públicos de los cuadraditos y que siguen ahí, que están ahí en los edificios, no porque ellos los hayan construido, sino porque alguien hizo el negocio para ponerlos, siguen también adueñados, o sea, se llevan todo, hasta los colores, como dirías tú. Entonces, mire, el Ecuador tiene la oportunidad de seguir en este cambio, ¿no? De seguir en este cambio, de botarse ahí sí al tacho de la basura, es decir, derogar la ley de comunicación, crear una comisión internacional anticorrupción que investigue los últimos 15 años y que investigue y participe procesalmente, ¿no? Que pueda traer inversión, que pueda extraer con todo el cuidado ambiental petróleo y minas, explotar lo que tenemos, porque necesitamos los recursos. No es que nos vendieron que por poco Alemania estaba debajo de nosotros. Claro. El primer mundo era nadie, pues nosotros estábamos más arriba del primer mundo. Entonces, y eso es falso. Con la pandemia vimos de que tenemos una crisis sanitaria enorme, en parte causada, tenemos una de las peores cifras del mundo en tema de fallecidos. Más de 40.000 en exceso. Más de 40.000 en exceso. Es fatal lo que pasa en el Ecuador, ¿no? Aparte de eso, no solamente es pues, la irresponsabilidad ciudadana, como le encanta decir a las autoridades con alma policial. No. Aquí es que eran policías. Pues. Es el legado, ¿no? De un engaño de la propaganda. Es un engaño de la propaganda. Nos decían, nos contaminaban, nos taladraban el cerebro diciendo que éramos mucho mejor que Alemania, mucho mejor que Estados Unidos, y la soberanía y la dignidad y todo eso, y era falso. Lo que estaban haciendo era ganando tiempo, ganando espacio, desviando la atención. ¿Para qué? Para que venga todo para acá. Y esos son los que quieren regresar. Entonces, yo creo que los candidatos, los políticos y la ciudadanía deben entender, lo único que deben entender es que esta elección no es izquierda-derecha, es correísmo versus el futuro del país. Eso es todo. Yo quiero agradecer a Ramiro Rivera, a Carlos Aguinaga y a Jan Cano por reflexionar este primer día de trabajo del año 2021. Nuevamente reiterarles un buen año a ustedes,
que sigan ayudándonos a reflexionar a la ciudadanía, a los medios con vuestros criterios y encontrarnos en este trabajo por la democracia, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes, buenos días. Y despedirnos de la ciudadanía este primer día de trabajo, como nos recuerda siempre Gonzalo Rosero, buscando la verdad. Hasta mañana entonces.